muchos bajo estos argumentos defienden que si tú no estás en una buena posición económica, con el nivel de, vaya, éxito que normalmente lo que se entiende por éxito ahorita, si no lo has logrado, es porque básicamente no quieres, ¿no? Pero también necesitas tener don de liderazgo. No todas las personas pues, doctas en algo o que sepan cosas saben liderar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando quieres enseñar, no todas las personas, por más formación, por más preparados que estén, no todas las personas pueden ser maestros, pueden ser docentes, pueden transmitir. Y por muy inteligentes que sean o por muy preparados que sean, no saben transmitirlo y no tienen ese don, no tienen esta vocación, no tienen esta capacidad. Y eso no los hace ni más ni menos, simplemente no lo tienen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Letras Habladas. El día de hoy me acompaña, como siempre, como todos los episodios, Aranza Sánchez Romeros. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, feliz. Y comentarles, bueno, que si es la primera vez que nos acompañan por acá, Letras Habladas es el podcast oficial de Filosofía en la Red. Es un podcast en donde Ari y yo platicamos de temas diversos y variados, desde cartoons de Pixar hasta cosas muy profundas, términos filosóficos, análisis, reflexiones, y de una forma divertida, amena, entretenida, pero que va a hacerles llegar la filosofía de una manera más digerida. Y pues invitarlos a que si no están suscritos, ya sea cuando estén escuchando en un canal de podcast o en YouTube, pues no dejen de suscribirse, de darle like, que eso permite que lleguemos a más y más personas. Y pues después de toda esta publicidad, Ari, hoy vamos a hablar de un tema interesante y polémico a la vez para muchos. ¿De qué vamos a hablar ya de hoy? Sí, es un tema que ahorita ha generado mucho interés, sobre todo en el estudio como de las, pues no sé, de las clases sociales. Entonces, vamos a hablar de la meritocracia. Pues bueno, Ari, acabas de decir esto de clases sociales y cuando dices clases sociales yo inmediatamente me dirijo a esto de las luchas de las clases con Marx, con esta frase icónica. Pero, ¿de qué te trata? ¿De qué va la meritocracia? Porque es algo que, aunque pareciera muy, como que entre comillas, actual, es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimos siglos. Pues sí, en realidad podemos hablar de meritocracia desde Platón, Aristóteles, ¿no? O sea, desde los griegos, pero la realidad es que en ese tiempo no se utilizaba ese término. Entonces, ahorita ya hay muchos términos que no solo han nacido con el término de meritocracia, sino muchos otros y que han puesto nuestra mirada en problemáticas sociales que antes no las veíamos como problemáticas, pero ahorita es importante analizarlas, ¿no? Entonces, el término de meritocracia, tal como lo describe la RAE, es dice, sistema de gobierno en el que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Como le dije al final, en otras palabras, es un sistema social en el que la influencia y la riqueza de una persona está determinada por su talento e inteligencia. Obviamente hay como muchísimos problemas en esta definición de la meritocracia y pues en lo que implica, ¿no? Entonces, eso es lo que iremos también como desglosando ahorita poquito a poquito en qué implica la meritocracia. Pero ahorita comentabas a los griegos, y yo también cuando escucho esto de meritocracia, cuando lo meditábamos, también la antigua China tenía mucho de esto, los exámenes. De hecho, lo que se tiene muy popularmente, estos exámenes difíciles de admisión a las escuelas del sector educativo de lo que es China particularmente, va mucho eso. Tiene un nombre medio extraño, no, mi chino no está tan fluido como para decirlo, pero tiene un nombre muy particular, en donde precisamente son los alumnos que tienen un top, que llegan a un cierto nivel, los que pueden aspirar a una universidad. Y también va determinando, actualmente sigue este tipo de empuje, que es el nivel educativo, y las calificaciones van, bueno, no sé, en México, por ejemplo, nosotros podemos elegir, ¿no? Una escuela tanto pública como privada, podemos elegir a dónde ir, podemos determinar a cuál nos gusta, cuál nos queda más cerca, a cuál X o Y. Allá no, allá empiezas después de la educación primaria de acuerdo a tu promedio. Son las escuelas que tú vas definiendo como el derecho a poder entrar. Ya sea que llegas a la secundaria y tienes un cierto catálogo de escuelas,
y obviamente ese cierto catálogo dependiendo del nivel que estás. Cursas la secundaria, para llegar a bachillerato lo mismo, tienes un límite de acuerdo a tu nivel, a tu capacidad, a tu promedio, y para llegar a las universidades igual, o sea, por más privadas, porque son privadas todo lo que es la universidad allá en China, necesitas haber pasado un buen bachillerato, y dependiendo del bachillerato del que saliste, la escuela también determina el nombre del bachillerato, el lugar del bachillerato determina qué universidades puedes entrar sumado al promedio. Entonces es una cosa medio extraña porque no puedes aspirar a una universidad muy plus, quizá, si es que tu historial académico no está bueno. Quizá en México las escuelas públicas tienen un poco en esto cuando se toman esta decisión, pero es un poco más abierto, ¿no? O sea, porque en teoría cualquiera que se ponga a estudiar y pues talache lo que sea, puede entrar a la UNAM, que es la universidad pública más prestigiosa del país, y no tendría por qué, no hay un descrédito porque viene de un lugar o viene de otro, porque sale de tal escuela, sale de otro. Si logra el puntaje para el proceso de admisión, pasa. Pero en otros países, como en particular que es China, no, es todo un arrastre que va. También, volviendo a China, para los cargos públicos funciona algo así. Así inició antes cuando estaban los del imperio, la gran dinastía China, y los que podían aspirar a un cargo público, a un funcionario, necesitaban demostrar sus capacidades, necesitaban ir creciendo poco a poco e iban subiendo lentamente en la escala política. Una vez que entraba el político, necesitaba ir escalando para llegar. No era tanto de un voto, de hecho actualmente no hay voto en China como tal, de una forma como nosotros lo entendemos a nivel occidente, sino es otra gestión. Y esto se ha mantenido. Por ejemplo, Xi Jinping, que es el presidente de China, empezó gobernando una pequeña ciudad, demostró que tenía capacidad, se fue a un público más grande, más grande, y ahí fue llegando hasta llegar a la cabeza de donde está, a gobernar el país. Entonces es un escalamiento un poco interesante que genera todas estas polémicas también, en cuanto si realmente esto es lo adecuado o si no, qué tanto es lo correcto, qué tanto es lo correcto. Pero sin duda es interesante, ¿no? Ver cómo por un lado está la parte o el mito de que todos podemos llegar a donde queramos, porque si no lo proponemos. Por otra parte está, y esto lo dice una cita bíblica, que quienes tienen lo poco será fiel en lo mucho, que va un poco ligado a esta parte de la responsabilidad. Pero por otra parte también está el por qué desacreditar a alguien que quizá no nació en las condiciones, no nació en esta edad, o quizá, no sé, en la secundaria pues fue vago y no quiso estudiar, pero para bachillerato entonces lo que dejó de hacer en su primaria o en su secundaria te va a traer unas consecuencias de toda su vida. Entonces, y eso es tanto justo, no justo, pero no sé tú cómo lo ves, Ari. Eso que mencionas ahorita es como muy interesante porque uno creería que o sea, cuando hablamos de meritocracia nada más hay problema de un lado, ¿no? Que es decir, como lo expresaste ahorita, hay un mito que se perpetúa con el tiempo, que es, y más ahorita, o sea, en el tipo de sociedad en la que vivimos, porque mucha gente piensa, es que ya todos tienen acceso a Internet, ya para todos es accesible por medio de redes sociales. Si tú quieres hacer un negocio, si tú quieres montar un negocio digital, jamás había sido tan fácil como ahora lo es, ¿no? Entonces, muchos bajo estos argumentos defienden que si tú no estás en una buena posición económica, con el nivel de, éxito que normalmente lo que se entiende por éxito ahorita, si no lo has logrado, es porque básicamente no quieres, ¿no? Entonces ahí tenemos esa primer problemática, ¿no? Que es, ¿qué implica ese argumento, ¿no? O qué implica ese mito. Pues básicamente no se está evaluando que no todas las personas nacen con igualdad de oportunidades, ¿no? Y que hay personas que nacen con un privilegio mayor que otros, ¿no? Ese sería un problema, pero también hay otra problemática que quizá no vemos porque estamos como muy, no sé, como centrados quizá en criticar esta parte de la meritocracia, que es, entonces, ¿qué pasa? Las personas que nacen con estos privilegios, está mal, o sea, está mal que nazcan con estos privilegios. Nosotros los vemos muchas veces como en redes sociales, por ejemplo, me ha tocado ver también, sobre todo en TikTok, ¿no? Personas que hablan de, no sé, yo monté tal negocio y me está yendo súper bien y quiero compartirlo con ustedes, etcétera, ¿no? Y entonces empiezan a compartir lo que hacen de sus negocios en redes sociales. Entonces hay mucha gente que les tira como críticas y les dice, claro, pero es que a ti tus papás te lo dieron todo.
cómo no ibas a triunfar si lo tenías todo y básicamente no empezaste desde abajo como muchas otras personas. Pero a lo que voy es que uno se pregunta viendo este tipo de argumentos, ¿qué pasa? O sea, realmente esa es la problemática. Por nacer con privilegio también tendríamos que criticar a las personas, o más bien es como desde una posición de privilegio, tú te reconoces desde una posición de privilegio y dices, ok, evidentemente mi realidad no es la misma que la de otras personas, pero eso no quiere decir que sea malo, sino que cómo puedo usar esto a mi favor. Y creo que muchas veces no se ve esa otra parte también cuando se está hablando de meritocracia, ¿no? Entonces creo que pues sí habría que contemplar como esas dos vertientes, que es por un lado la meritocracia implica sí esta parte, ¿no? De que hay personas que no nacen con privilegios, y entonces en este sentido, para que una persona llegue por ejemplo, a un buen nivel económico, con un salario decente, por ejemplo, le va a costar más trabajo que a la persona de al lado, ¿no? Que desde niño, desde la familia en donde nació con ciertos privilegios y con una clase a lo mejor no alta, pero a lo mejor media alta, ¿no? Y de ahí ya hay una diferencia como radical en cómo va a vivir su educación, en a qué cosas va a tener acceso, etcétera. Pero creo que sería importante, ¿no? Como contemplar que pues hay estas dos vertientes de la meritocracia. Ahorita que decías esto de lo que compartías, me acordaba mucho del reciente, bueno, creo que fue el año pasado, este conflicto mediático que hubo con, creo que es Carlos Muñoz, se llama, el tipo que estaba en una conferencia, es un tipo, yo lo conocí hasta que salió el mitote ese, bueno, el mitote, el chisme ese, la habladuría esa, donde, bueno, este tipo es un cuate que se caracteriza por dar conferencias, supuestamente que de coaching, de tipo para montar negocios y estrategias para superarte, cosas de este tipo. Y en una de estas conferencias que decía, que eran presenciales, había un mesero y él, bueno, en su sketch conferencia, se refirió al mesero en cuanto a que él estaba en esa posición de mesero porque quería, porque supuestamente él con el discurso que estaba dando, con las técnicas que estaba instruyendo, pues permitía que cualquier persona pudiera salir de la pobreza, cualquier persona pudiera salir de esa situación no tan favorable y posicionarse en una posición favorable. Y eso generó muchísimas controversias, muchísimo hate también hacia esta persona, porque entra en lo que dices tú, esta cuestión de los privilegios y esta cuestión de que muchas veces damos por sentada las cosas. Creo que algo de lo más fuerte que nos dejó la pandemia como sociedad, además de las muertes y toda la situación, es precisamente que pudimos ver cómo millones de niños, millones de adolescentes, millones de jóvenes, adultos, incluso profesores, letrados, maestros, doctores, o no tenían la facilidad para entrar a internet, o no sabían, también eran analfabetas digitales, o sea, confesaban muchas universidades que parte de cómo se tardaron en adaptarse a esta normalidad, a esta modalidad de ser híbridos o de hacerlo digitalmente todo, era porque tenían que ilustrar a sus profesores cómo usar Zoom, cómo usar Classroom, cómo X plataformas, Google, lo que sea. Incluso eran profesores que daban cátedras en universidades, doctores, o lo que sea, y te estás dando cuenta entonces de la situación de que incluso siendo un ilustrado en las áreas X del saber, no necesariamente eso conlleva que tienes una habilidad digital. También muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes se vieron inmersos en la realidad de que en sus casas solo había una computadora, si es que había una computadora, o solo había un móvil, o solo había una tablet, pero eran 4 hijos y los 4 tenían clases en la mañana. Entonces, ¿cómo tenían que dividirse las clases? ¿No? ¿Cómo no tenían los recursos los papás para comprarte 4 teléfonos o 4 computadoras? O cómo estaban trabajando los papás y tenían que compartir una mesa, estaba de un lado el hijo tomando clases, del otro lado estaba la mamá o el papá en videoconferencia y lo que sea. Entonces nos damos cuenta de esta desigualdad, de esta pobreza, y también cómo en zonas alejadas de la ciudad o en zonas más marginadas, pues ni internet había o ni luz hay. Entonces realmente cómo puedes instruir a esas personas, cómo llegar a la educación. Y fue lo que ocasionó un letargo, 2 años formativos a nivel adolescente, eso va a ser interesante en unos años, no sé, en unos
10 años estos chicos de primaria y secundaria hacer un estudio para cuando tengan edad de universidad, ¿qué tanto les afectó perder 2 años de educación, de esta formalidad, de este estudio, y de cómo no hicimos nada realmente para taparlo? O sea, sí salían 2 reportajes de una maestra que iba dando en una camionetita o lo que sea, pero no era lo mayor, no era el gran porcentaje. Y aquí te das cuenta en todas estas situaciones y que no realmente el que no quieres, sino es el que no puedes. Y no solo aquí en México, o sea, eso lo vimos en México, lo vimos en toda Latinoamérica y también en gran parte del mundo. O sea, ahí, a veces damos por sentado que Europa, por ser Europa, ya va a tener todas las facilidades y tampoco, o Asia, por ser Asia, también va a tener todas las facilidades y tampoco. O sea, realmente no tenemos esa penetración que obviamente tú, yo y los que nos escuchan, que damos por sentado que vivimos con internet, que tenemos este acceso a Wi-Fi o que tenemos un dispositivo que nos permite escuchar un podcast, pues lo damos por sentado, sí, yo tengo internet, pues todo el mundo puede estudiar en línea, todo el mundo puede tomar un curso en línea, porque pues, si yo lo puedo hacer, pero no lo hago porque no quiero, pues el otro es igual, pero no es así. Y creo que estas situaciones nos deberían de replantear que, como dices tú, no tanto es que los privilegios sean buenos o malos, porque al final del día, pues, ni Aranza tiene la culpa de haber nacido en la nación, ni yo, ni tú, ni nadie. O sea, al final del día, son situaciones y sí influye la cultura que se le forma y sí hay muchas personas que vienen desde más abajo y que logran salir adelante. Estaba escuchando una entrevista con Vicente Fox, que fue un presidente que rompió con 60 años de gobierno de un partido político que era como, tenemos como un mini, pues, un país ahí medio dictatorial por mantenernos con la revolución institucional. Yo viví de adolescente esta convulsión en el 2000, fue cuando se rompieron esos 70 años en donde solo un partido político gobernaba, y reflexionaba este señor. Él compartía que eran 9 hermanos en su casa, y él era un ranchero, era un tipo que viene de un pueblo, sí tenía una hacienda, y obviamente era un ranchero acomodado, pero al final del día un ranchero. Y dice que cuando llegó a la universidad, él llegó con sus botas vaqueras, con su pantalón vaquero, y todo el mundo le hizo bullying, y él llegó de estar acostumbrado a ordeñar vacas todas las mañanas a las 5 de la mañana, y logró ser presidente. O sea, tenemos también aquí algo muy, es como el típico cliché que creo que se lo cargan siempre a las personas pobres, que se lo cargan siempre, sobre todo a los indígenas, y que si escuchan, se las vamos a dejar por la pasita de Ari, la entrevista que tenemos con Nadia Niesaví, ella lo reflexiona de una manera diferente, pero cómo tenemos un perfil que se llama Benito Juárez, y ese señor que es el idolatrado por nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues para él el mejor presidente, tiene la característica de haber sido un ideal de que una persona indígena, que era pastor, logró ser presidente y logró revolucionar de grandes maneras el país. Pero creo que son los menos. Realmente Benito Juárez tuvo muchos factores a favor. Entonces creo que quedarnos con estas imágenes es como no querer ver todo lo que no, como querer tapar el sol con un dedo y pensar que porque una persona lo puede lograr, todos los demás lo logran. Pero no sé tú, Ari, en este sentido, en cómo estos privilegios nos dan, ¿cómo ves el sentido dónde lo podríamos aplicar? O sea, ya está el hecho de que tus capacidades te pueden hacer mejor o peor, pero se puede aplicar en todos lados, o es mejor solo en algunos lados. ¿Cómo ves tú este sentido? Y bueno, también estas figuras ahí emblemáticas que destacan en el imaginario, pues, popular mexicano. Creo que, o sea, es que sí, también es como todo un debate y luego de repente escuchas como muchos argumentos de, es que esta persona, por ejemplo, apenas estaba escuchando un podcast de una mujer indígena que se llama Ofrosina Cruz, que ella ha luchado por la educación o sea, en general de niños de Oaxaca, pero vaya en general por la discriminación, por el racismo, por los derechos de las niñas y de las mujeres, ¿no? Ella lucha contra este matrimonio infantil, que sabemos que en comunidades indígenas todavía se practica, ¿no? Entonces, y ella cuenta básicamente que, pues, cómo logró en la comunidad en donde estaba y con las creencias que su familia tenía, cómo logró salir de ese lugar, pero básicamente tuvo que renunciar a todo. Y entonces uno escucha este tipo de historias y dice, claro, es que entonces es posible, o sea, entonces cualquier persona puede hacer absolutamente lo que se proponga. Y este tipo de personalidades dicen,
es que no es así. Más bien resulta más como una excepción a la regla. Hay personas que pueden hacerlo eh, y a los que les es posible, pero evidentemente con muchos esfuerzos, aún así con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios y con renunciar a absolutamente todo. Y creo que en este sentido es como muy fácil que nosotros caigamos en el discurso de, claro, o sea, como tenemos ciertas personas, ¿no? Y sobre todo que se han viralizado ya más ahorita por medio de redes sociales, ¿no? Y decir, claro, si esa persona pudo, quiere decir que los que están en una situación similar pueden llegar a atravesar esto y bueno, no sé, que quizá pensamos cómo venirse a la ciudad y hacer exactamente lo mismo, pero no sabemos las condiciones en las que nacen específicamente. Solo sabemos lo que nos cuentan o lo que nos podrían contar, pero al final no sabemos si esa persona está renunciando a sus hijos, si esa persona está renunciando también a algo que implica económicamente, ¿no? Porque es decir, imaginemos en este ejemplo, ¿no? Ella contaba, esta activista contaba que pues básicamente lo que tuvo que hacer fue renunciar a su familia, pero renunciar también a su pueblo, ¿no? Y nosotros podríamos decir, pues claro, es sencillo, pues nada más lo haces y ya está, ¿no? Pero al final, eh, digo, si ya nos metemos como en otros temas, nadie tiene las mismas herramientas emocionales, ¿no? Y me ponía a comparar como un ejemplo quizás un poco eh, chistoso, o sea, como burdo en el sentido de que no tienen nada que ver. Para lo que voy es como, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que está en una relación que no es sana para esa persona, y le dices, ¿por qué no lo dejas? ¿No? ¿Por qué no lo dejas si esa persona te hace daño? Como si algo así fuera tan fácil, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nos dejamos llevar por este tipo de figuras, este tipo de ejemplos, pero creo que es muy diferente en cada situación, en cada contexto, y al final es importante tomarlos como referente, creo yo, pero no en una visión general, no tomarlos como si fueran el ejemplo a seguir, sino que más bien desafortunadamente, y por lo menos aquí en México, que es nuestra experiencia, se trata de la excepción a la regla. Ahorita que comentas eso, esta parte, o sea, son las herramientas emocionales y es el carácter de la persona, o sea, habrá personas que son más extrovertidas y se avientan a hacer X cantidad de cosas y le puede funcionar, ¿no? Habrá personas que no lo intenten, que no tengan el valor, no tengan la interés de hacerlo, y eso no los hace menos personas o más personas o mejores o peores, simplemente son diferentes concepciones. Y esto de que dice renunciar al doble es complicado, o sea, y luego partiendo, por ejemplo, de una persona indígena que tiene más apego, más, que es culturalmente más arraigado a sus países, a su entorno, a su idioma, a su lengua, es decir, no quiero y voy a así que a perseguir mi sueño, no es tan fácil, o sea, es complejo por todas las connotaciones que trae, por todo este destierro que puede sufrir ahí en su comunidad y cómo precisamente el tomar o querer tomar estos ejemplos, pues no nos ayuda a todo lo contrario, porque debemos de ver entonces los que no lo hacen, porque no lo hacen, analizarlo. Y así como se pudo visualizar en la pandemia que no había acceso a internet, pues realmente aplicar algo de decir, no es que pues vamos a preocuparnos de perdido, al menos que haya un acceso a internet generalizado, que cada niño del país tenga un dispositivo, por más sencillo que sea, para poder estudiar, o sea, realmente investigar las causas y pugnar por algo, porque si no, realmente no le estás dando mismas condiciones, no le estás dando igualdad, y evidentemente la meritocracia entonces ahí ya se convierte en algo de más discriminatorio, en algo más, no tanto de méritos, porque realmente no estás posicionando a todas las personas en el mismo nivel, o sea, no le estás dando las mismas herramientas y por ende quizás estás relegando a otras personas que pudieran ser mejores, pero que porque no tienen esta oportunidad, porque no nacieron en este lugar concreto, en esta situación específica, pues no pueden desarrollarse. Pero de ahí, antes de ir indagando un poquito más, él le comentaba que hay algo muy particular y muy curioso en estas cabezas, que sobre todo con cabezas en las instituciones gubernamentales versus las instituciones privadas. Las instituciones gubernamentales, muchas de ellas, manejan como escalafones, que es donde el trabajador y trabajadora tienen ciertos derechos por antigüedad. Y obviamente cuando surge una oportunidad de ascenso, le dan oportunidad al que es más viejo o al que está en cierto escalafón. Y no tanto al que tiene la capacidad para hacerlo, no tanto al que puede desarrollar o al que se perfila, no es tanto un perfil,
no se genera tanto un perfil, sino realmente es simplemente porque le toca. Versus la mayoría de las empresas jugadas tienen más crear un perfil, y si entra alguien en una empresa, si vas desarrollando, vas demostrando ciertas capacidades, normalmente te van ascendiendo de acuerdo a lo que vas demostrando, de acuerdo a las responsabilidades que vas asumiendo y a lo que vas demostrando que eres capaz. Y en este sentido, no sé tú cómo ves esta situación en cuanto a así es más justo quizá que es esto del escalafón, que es esto de que los que van teniendo derecho para jugar, vayan pudiendo crecer, sepan o no sepan hacer las cosas, o realmente vivir bajo el mundo esto privado, en donde tienes que estar demostrando de un día que puedes ser capaz y que te asciendan porque demostraste que tienes la capacidad, es lo más justo. ¿Qué es lo más justo? O quizá no lo más justo, pero ¿cuáles de esas dos situaciones tú las ves y cómo las visualizas tú? Sí, es un tema muy complicado, ¿no? Porque por una parte tienes, pues sí, una persona que ha estado ahí, por ejemplo, en la empresa bastante tiempo, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, son este tipo de personas que hasta para la misma empresa ya parecen como irreemplazables, ¿no? Para lo, y bueno, y tienes por otro lado personas que están dispuestas a aprender, que a lo mejor todavía no han atravesado esa curva de aprendizaje, pero no lo van a hacer si tú no se los permites, ¿no? Y yo diría, o no lo sé, pero pienso que aún así, aunque tú tengas, digamos, este derecho de antigüedad, que hay que reconocer que ahorita ya casi en muy pocas empresas se está usando, ¿no? Y sobre todo también creo que tiene que ver con esta parte de los freelance, ¿no? Que cada vez hay más libertad corporativa. Incluso aunque trabajes, digamos, en una nómina, hay mucha libertad corporativa y entonces esto de derecho de antigüedad ya mucha gente no lo hace o se cambia constantemente de empresas, ¿no? Pero creo que yo lo que pienso o lo que siempre he pensado, eso ya me dirás tú qué piensas, es que mientras te mantengas relevante, ¿no? Y que mientras tu éxito dentro de una empresa no sea porque estás ahí por el tiempo, por antigüedad, eh, sino que sigas aportando cosas y no solo a lo que ya estabas haciendo, sino a los nuevos que vienen, porque pues tú no te vas a quedar ahí eternamente. Entonces, yo diría que en ese sentido sería un buen equilibrio. Vaya, yo diría que es un buen equilibrio, pero creo que algo fundamental a contemplar sería no solo por parte de las empresas de decir, ok, esta persona es valiosa y conoce la empresa y ha estado aquí desde hace muchísimo tiempo, sino también decir y preguntarte, ¿sigue siendo relevante? Sigue aportando cosas, no solo en su trabajo, o sea, sigue haciendo lo necesario, porque una cosa es hacer lo necesario y otra cosa, creo también yo, en la parte laboral, es como seguir proponiendo cosas nuevas, ¿no? Seguir innovando, seguir haciendo que la empresa crezca y no solo en cuanto a, digamos, el espíritu de la empresa, sino también a las personas que lo conforman, porque al final una empresa son las personas que lo conforman, ¿no? Entonces yo diría que quizá mientras te sigas manteniendo relevante, ¿no? Y también tu mentalidad siga como progresando, avanzando, innovando, creo que sería bueno, ¿no? Pero igual vuelvo a lo mismo, o sea, si tú no permites como empresa que una persona atraviese como esa curva de aprendizaje, no solo te estás perjudicando a ti como empresa, sino también estás perjudicando a, evaluamos por ejemplo tan solo lo valioso que son los competidores para ciertas empresas, ¿no? Que uno podría pensar como, bueno, les quitas y listo, ¿no? Y entonces tú te vuelves un monopolio, pero la realidad es que así no funciona. Eh, en el mercado laboral y ya en el mercado en general, siempre es bueno que haya ciertos competidores, ¿no? Entonces, porque así entonces tú te vas retando poco a poco y para eso se necesita que haya personas que estén capacitadas constantemente. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio en ese sentido. No sé qué piensas. Y en este sentido, creo que estos escalafones, en lo particular a mí yo no lo veo tan relevante también, porque creo que para que lograr que funcione una empresa, necesitas ubicar a las personas por sus talentos, por sus capacidades, por lo que saben hacer. Y muchas veces en esta ola del escalafón y de que la antigüedad determina en dónde vas y vas subiendo en una tablita, vas subiendo en una pirámide, dependiendo simplemente de la antigüedad que es y no es la capacidad que tienes, pues lejos de construir a la empresa, lejos de dar a la empresa, pues vas estancando. Y contrariamente también aquellos que están más atrás y quizá tienen un perfil idóneo, tienen un perfil bueno por capacidades o por formación,
pues no les permites explotarlo. Creo que realmente el talento humano, una persona dentro que maneje el talento tiene que ver, bueno, yo tengo 10 personas y de estas personas, estos tienen estas capacidades para esto y esto, veo en este esto, veo en esta persona el otro, veo en ella esto, veo en este el otro. Entonces, como piezas de ajedrez, los voy acomodando en donde yo sienta que ellos y ellas se sienten realmente que están dándolo todo. Porque si le pones a una persona, nos imaginemos, a un filósofo, lo pones en una empresa o un lugar, y porque entró en un cierto lugar, lo pones a pintar paredes, pero hay algún momento donde ese tipo se va a frustrar, porque realmente no está haciendo lo que él sabe hacer o lo que le gusta hacer. ¿Por qué no pensar con este filósofo que le gusta la filosofía, pues lo pongo quizá en un departamento de ética, lo pongo quizá en otros lugares en donde yo sé que de acuerdo a sus capacidades va a poder explotar y entonces sí le va a poder dar una empresa de valor e incluso va a poder innovar y va a poder ser relevante, porque si no simplemente lo vas a hacer una persona conformista que se va a quedar ahí simplemente por estar y que vas llenando un hueco y como precisamente va a esperar a que avance la crestita, pues si puede avanzar, que bueno, y si no, pues no es bueno. Y creo que eso es lo que hace que estas instituciones que son más burocráticas, son más como dinosaurios, queden en este bagaje. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, en las instituciones privadas, en las startups, en donde precisamente ves el potencial, en donde puede entrar una persona y si va demostrando esta hambre, esta inquietud, pues poco a poco, muy rápido va creciendo y se va desarrollando. Y entonces lo estás posicionando en un lugar donde es feliz, porque un empleado no solamente es feliz por su salario, no solamente es feliz por lo que gana, eso es también feliz porque se siente que se desarrolla en lo que está haciendo, porque disfruta lo que hace. No cayendo en el cliché de que si haces lo que te gusta, no trabajas, no, en el sentido de que realmente sientes esta potencialidad y sientes que estás dando el 100% de ti. Cuando no das ese 100% o cuando das un 100%, pero no es de acuerdo a lo que tú estás capacitado, donde a ti te sale más fácil, creo que lo complica y eso es lo que permite que ahorita las empresas, las startups, pues estén triunfando y están captando talento, porque realmente le brindan a las nuevas generaciones o a las personas que entran ahí, pues este sentido de pertenencia y este sentido de darlo al 100. Creo que ahí para mí, ahí la meritocracia se aplicaría, pero porque es en el sentido de si tú demuestras que puedes, si tú demuestras que sabes, si tú demuestras que eres capaz, pues adelante. O sea, obviamente te voy a ir soltando responsabilidades poco a poco. Si vas entrando, pues no te voy a soltar la gerencia de marketing si eres diseñador y no te voy a soltar la gerencia de marketing a la semana. Y te voy dejando tareas, te voy poco a poco soltando la rienda. Y en la medida que veo que tú eres capaz y en la medida que veo que tú eres responsable, pues te aviento todo el paquete. Y entonces la persona pues se siente desarrollada y se siente potencialidad. En base a esto, de estas capacidades, otra de las áreas en donde genera mucha controversia, porque entraremos ahí en debates de democracia, entraremos en debates de popularidad, porque si el político tiene que ser popular o tiene que ser bueno. La meritocracia también juega un papel muy importante, yo lo comentaba al inicio, ¿no? Con China particularmente, en donde los funcionarios tienes que entrar, o sea, para poder entrar es como un club selecto de todo, en donde para poder entrar a este club de políticos que pueden ocupar un cargo, necesitas hacer ciertos méritos como ciudadana, y ahí poder dar ese paso. Entras a este club, a esta liga de políticos, y para poder ir escalando tienes que demostrar tus capacidades. Esto se ha dicho, se promueve, se busca, en muchos lugares se dice que esto es lo ideal, ¿no? Que realmente, por ejemplo, el presidente de un país no sea el más popular, sino que sea realmente el más capaz o la más capaz. Ahí, ¿cómo lo ves tú en la política? ¿Cómo traer en este caso? Porque nos metemos en temas de elección, de libertad. Sí, tal como lo mencionaste ahorita, la meritocracia, es que cuando escuchamos este término nos causa mucho conflicto, ¿no? Porque lo hacemos como algo malo, pero más bien hay que pensarlo, o sea, más bien hay que hacernos esta pregunta, ¿la meritocracia existe? Y es relativamente fácil responder lo que es no, o sea, no existe, porque para eso tendría que dejar de existir la desigualdad, tendríamos que estar todos en igualdad de condiciones. El problema es que imaginemos un mundo en donde todo es ideal y entonces existe la meritocracia. Quiere decir que como todos nacen con
bajo el mismo contexto económico, en sus familias, bajo el mismo contexto político, bajo el mismo contexto social, cultural. Entonces ahí sí valdría la pena que las personas, por ejemplo, imaginemos en un sistema de gobierno, ¿no? Que hicieran méritos para demostrar qué persona es la que tiene que estar al frente, ¿no? Y tendría que hacer méritos, lo cual quiere decir, pues estudias, generas terminas una carrera, demuestras tus habilidades para saber si realmente eres una persona idónea para estar frente a un país, ¿no? Y entonces no habría problema porque al final tú demostrarías con tus capacidades si eres idóneo para estar al frente o no. No habría problema en el sentido de que todos los demás tuvieran exactamente las mismas oportunidades que tú. Y entonces sería algo justo. Podríamos llamarlo como algo justo, ¿no? El problema es que no pasa así. Y entonces, ¿qué sucede? Pasa como con el rey filósofo de Platón, que él decía básicamente, que también hay un episodio en donde hablamos del rey filósofo de Platón, eso lo vamos a poner aquí arriba, y que básicamente Platón decía es que los filósofos son los mejores para gobernar, para estar frente a frente a la polis. Pero ¿qué pasaba? Era un sistema como una pirámide, en donde si tú ibas abajo, sí, abajo estaban los guerreros, después estaban los campesinos y todas aquellas personas que vivían en esclavitud. No era un sistema justo, evidentemente, y tú no sabes si un filósofo realmente está capacitado para estar al frente de un gobierno. Digamos, en ese momento es cierto, la mayoría de los filósofos eran consejeros políticos y sabían de temas de política porque pues los filósofos eran relevantes y tenían ese peso, pero no quiere decir que porque eran filósofos, digo, poniendo en ese contexto, ¿no? Que no porque fueran filósofos necesariamente quiere decir que eran los mejores para gobernar. Y Platón en este caso pensaba que sí, y que nadie de abajo de esa pirámide podía llegar a ser gobernante. Entonces, ahí básicamente estamos hablando de una situación en donde no había igualdad de oportunidades, y era aún peor porque existía la esclavitud en ese tiempo, esclavitud que por ejemplo Aristóteles defendía, ¿no? Entonces creo que hay que contemplar eso, ¿no? O sea, al final creo que es imposible, más bien es imposible que todos estemos en igualdad de oportunidades, y en este sentido la meritocracia no existe. Pero ¿qué vamos a hacer con eso, no? O sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo para que por lo menos, muchos hablan, ¿no? De que no haya igualdad de oportunidades, pero por lo menos que sea algo equitativo. Pero no sé qué piensas tú respecto a eso. Pues antes que nada ya vimos ya viste la parte del hate a los filósofos. Una que nos van a linchar de que Aristóteles defendía la esclavitud, y ya lo dijiste, es esclavista el buen Aristóteles. Y la otra es que los filósofos eran relevantes, o sea que ahora ya no, tiempo pasado. Ahorita retomando un poco el capítulo del rey filósofo concretamente, que estuvo muy bueno, que se los vamos a dejar, ahí va a aparecer en la lista por allí. Y hay algo que me parece interesante, que es, por ejemplo, cuando hablamos de líderes, de un líder político, realmente qué es lo que te hace un buen líder. O sea, porque unos pueden decir, bueno, la formación, ¿no? Que sea doctor en leyes, que va a ser doctor en leyes, o que sea doctor en política, o que tenga un posgrado. Pero realmente eso lo hace, lo genera como alguien capaz para esto. Por ejemplo, para liderar, para ser un líder, ya sea de una empresa, de un equipo, de un país, pues necesitas ciertas habilidades, ¿no? Necesitas, sí, una formación, pero también necesitas tener don de liderazgo. No todas las personas pues, doctas en algo, que sepan cosas, saben liderar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando eres enseñar, no todas las personas, por más formación, por más preparados que estén, no todas las personas pueden ser maestros, pueden ser docentes, pueden transmitir. Y por muy inteligentes que sean, o por muy preparados que sean, no saben transmitirlo y no tienen ese don, no tienen esta vocación, no tienen esta capacidad. Y eso no los hace ni más ni menos, simplemente no lo tienen. También habilidad de negociación, porque yo me imagino que desde el país, o sea, no solo necesitas tener una formación, sino saber negociar, o sea, al final del día poner tú por tú con otro líder de otra nación y, bueno, yo te doy esto, tú me das esto, consigo esto, conseguimos el otro, y no todos pueden negociar. La negociación es un arte, realmente cuando logras acuerdos, cuando logras alianzas, cuando logras establecer vínculos,
es un arte del estilo y acoge de qué te doy, qué te quitas, cómo nos entendemos, y no todas las personas tienen esa capacidad, no todas las personas quieren ceder, no todas las personas están dispuestas a ceder. Entonces ahí también entra una capacidad, estas habilidades que van más allá de lo que se puede aprender en una universidad. También la toma de decisiones. Un político y un líder en general toma decisiones que normalmente son impopulares y muy mínimamente son populares. De hecho, se dice entre los cursos o cosas que hay de liderazgo que normalmente las decisiones que vas a tomar tienen que ser impopulares para realmente ver si son buenas, porque si te pones a consultar a todo el mundo, como luego hacen consultas a todo el mundo, pues realmente no le vas a dar alegrías a nadie, o sea, nunca vas a contentar a nadie. O sea, cualquier decisión que tomes, siempre va a haber una o dos personas, por más consultadas que hayan estado, que no van a estar de acuerdo. Entonces no estás para darle gusto a todos. Y un líder, pues no está para darle gusto a todos, sino para ver por el bien común. Y no todas las personas tienen esa capacidad. Entonces, el ser filósofo en los tiempos académicos, o el ser ahora actualmente un X o Y con honoris causa de no sé qué, tampoco te capacita como esto. Ser popular tampoco te genera algo, o sea, porque puedes tener mucho carisma, puedes tener mucha popularidad, pero eso no condicionalmente te hace un buen líder, ¿no? Entonces, aquí en la política quitan, o viendo un poco, metiendo un poco esta parte de igualdad de condiciones, y creo que es muy interesante, muy importante. Creo que a mí sí me gusta más esta parte de demostrar la capacidad de cada quien. De la frase bíblica que yo mencioné, menciona lo poco, defienden lo mucho. Creo que los políticos deberían de demostrar eso, a líder muy bonito. ¿Quieres ser político? Pues poner una edad, ¿no? Así como quieres entrar a la universidad a los 20 años, no sé, bueno, los políticos empiezan a los 20 y ahí empezar a ser diputados, a ser senadores, a ser presidentes municipales, y dependiendo de que si pudo con la municipalidad, entonces sí puedes aspirar a otro cargo, si no pudiste, pues no puedes. También, por ejemplo, los diputados y los senadores que realmente tengan, pues no es que pidas un honoris causa, pero no sé, decirlo con pena ajena, hemos tenido diputados y senadores que no terminaron ni la primaria, o que eran artistas, y no porque ser artista sea malo, pero sino porque siempre toda su vida se dedicaban al medio del espectáculo, nunca se metieron en la política, y de repente hacen algo que como que no, o sea, creo que debemos de tener ciertos estándares, porque al final del día, pues es para un bien común, y creo que en la medida en que cada uno demuestre, ellos demuestran que son capaces, le pudieron demostrar que en un pequeño pueblito lo pudieron hacer, después en una ciudad, después en... Entonces, ahora sí, cuando llegas, realmente que sea esta guinda del pastel de presidencia, que sea realmente este premio a lo que pudiste hacer y que demostraste que tienes esa capacidad. Pero creo que en estas situaciones sí lo amerito, o sea, creo que yo en mi forma de ver creo que sí es algo más condicionante que demuestres que pudiste, que demuestres que tienes esa capacidad, y con todas estas habilidades que si a lo mejor no las tenías cuando iniciaste a los 20 años, las fuiste desarrollando y fuiste haciéndote apto para este lugar. Creo que el formarte así, creo que para mí sería una buena manera. No sé tú cómo veas en la política. Creo que ahí entramos entre sí. Y esto obviamente condicionaría la parte de que quizá cediéramos nuestro derecho a votar, que entraría otro complejo ahí, otra situación delicada, pues entonces estaríamos cediendo a la democracia a otro tipo de gestión. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que también como señalas es algo delicado, ¿no? En este tema, sobre todo de la política. Pero concuerdo contigo, o sea, creo que por el tipo de cargo, o sea, y volvemos, o sea, creo que por eso es tan importante como hacer una carrera política. Digo, antes, porque ahorita ya vemos que, bueno. Nosotros podemos lanzar el día de mañana para gobernadores y no pasa nada, o sea. Puedes no tener ni siquiera una licenciatura terminada y puedes postular y puedes quedar. Y ok, o sea, uno podría decir, pues esta persona tiene, no sé cómo esta, o sea, es una persona que es líder, es una persona empática, es una persona, además como resolutiva, ¿no? Que enfrenta los conflictos, ¿no? Es una persona que sabe negociar bien, pero también ahí hay que contemplar también, entonces yo diría que es importante también contextualizar,
porque no solo porque tengas el perfil de un líder, de una persona que pueda estar al frente de, quiere decir que ahí sí es importante la teoría, creo yo, porque no necesariamente por esa razón quiere decir que vas a gobernar o que vas a estar al frente de haciendo realmente lo mejor eh, que tengas que estar haciendo. Tienes que estar informado sobre muchísimas cosas. Y creo que por eso no quiere decir, porque aquí también podríamos decir, bueno, no todas las personas tienen la igualdad de oportunidades, pero creo yo que si te estás postulando para algo tan importante como eso, tendríamos que tener también todos la responsabilidad de decir, ok, me va a costar el doble que los demás, eso es cierto, y sería bueno que eso lo consideran personas que también están dentro de ese ámbito, ¿no? Que lo considerara, que se considerara que no todos empiezan desde el mismo lugar, pero que no por eso implica que no sea una responsabilidad fuerte y entonces tú tengas que decir, bueno, voy a darle libertad, no voy a, no sé, tener la licenciatura terminada, ¿no? Creo que sí, en ese tipo de casos, sí, creo que es importante que se pidan ciertos mínimos, ¿no? Que es como, por lo menos, estar informado, ¿no? Por lo menos saber lo que estás haciendo, ¿no? Y sobre todo por lo que implica, ¿no? Entonces, no quiere decir eso que vuelva a lo mismo, ¿no? O sea, que, o sea, que no se contemple que tú no estás empezando del mismo lugar. Creo que se tendría que contemplar, ¿no? Pero por el tipo de situación, por el contexto, creo que ahí lo que podrá pasar es que entonces las personas que están alrededor y tú mismo evalúes eh, la situación en la que estás, la situación en la que empezaste, y bueno, también esta responsabilidad, este sentido de responsabilidad y de ser una persona ética al final, ¿no? Porque cae mucho, ya sabemos, la política al final siempre está muy relacionada con la ética. Entonces sería como contraproducente también a largo plazo que una persona que no sabe lo que está haciendo, eh, pues no pudiera, no, bueno, más bien estuviera al frente de él, pues eso perjudicaría pues a muchos. Ahorita que hablaste de lo popular, yo me puse y dije, realmente un presidente, por ejemplo, tiene que ser popular. O sea, porque, ¿qué es lo que se le mide a un presidente? Se le mide la eficiencia de cómo lleva su país, que haya reducido índices de pobreza, de seguridad, de lo que sea, o se mide por la popularidad. Nosotros, por ejemplo, esto lo tenemos muy claro con Estados Unidos, ¿no? Siempre la popularidad y que para elecciones, y siempre lo manejan mucho, ¿no? Siempre, a veces en las series que llegan a salir de política o series políticas allá de Estados Unidos o de presidentes o así, siempre manejan de que para las elecciones, lo platicábamos también ahí en la cabecita de Ari Ser cuando analizábamos la película de No mires hacia arriba, de que las decisiones que tomaba la presidenta estaban en base a que se acercaban las elecciones, qué tan popular o impopular iba a ser tomar una decisión o no. Y eso me puedo preguntar ahí es, ¿realmente un presidente necesita ser popular? ¿O por qué un líder tiene que ser popular o no popular? O sea, realmente, ¿qué es lo que esperamos de un presidente o una presidenta? Que tome decisiones correctas, nos gusten o no nos gusten, pero que al final traigan una buena consecuencia al país, o que las decisiones que se tomen agraden a todo el mundo y que sean populares. O sea, creo que desde ese concepto, creo que de ahí parte mal todo, ¿no? Al final del día, premiamos más esto, premiamos más que las decisiones agraden, que las decisiones gusten, que las decisiones nos hagan sentir cómodos y no lo vemos a largo plazo. Y quizá cuando realmente ha habido estas personas, porque ha habido estos presidentes, estos gobernantes que realmente han tomado decisiones impopulares, creo que al final del día, al final de los años, de las décadas, esas decisiones tuvieron una repercusión importante. Eso que de ahí estamos partiendo mal. Y algo que también me da risa de lo que comentabas es de que decías de que las personas tienen que ser empáticas, ¿no? A lo mejor para postularse, pues realmente, pues, si tenemos muchos seguidores, pues a lo mejor problema que podríamos tener carisma para postularnos a un cargo. Me recordaba mucho a esta situación que están viviendo en Monterrey, Nuevo León, bueno, en Nuevo León en general. Nuevo León es el tercer estado más importante del país, y ahí tiene la característica que el gobernador, bueno, llegó a este cargo porque hizo campaña en redes sociales, y la esposa de él, pues es una influencer muy popular. Y hicieron campaña en base a, pues, a redes sociales, al fosfo, que era un meme que sacaron de unos tenis, cosas así. Y aquí viene en ese sentido de que realmente ahorita se les está pidiendo el Estado
por varias crisis que están experimentando y se está viendo cómo este contraste, ¿no? Una cosa es lo popular que eran haciendo campaña, lo popular que eran en las redes sociales, allá ya tener la responsabilidad de su cargo, ya saberlas cómo gestionar. Entonces realmente el haber sido simpático, el haber sido carismático, te lleva a algo bueno, o votar por el que mejor me cae, me lleva a algo bueno, o realmente que tengo que analizarlo. O sea, creo que se nos ha enseñado con esto del voto a votar por el que queremos menos malo, que muchas veces votamos así, o por dejarnos llevar por la apariencia. Yo me acuerdo que cuando ganó Enrique Peña Nieto, el presidente anterior, al que está ahorita en el cargo, había muchas encuestas que salieron de salida, dicen que habían votado por él simplemente porque les parecía guapo. Y cuando escuchas esos, o sea, la guapura determina quién va a llevar a la presidencia. O sea, eso es alarmante en el sentido de que qué capacidad estamos viendo en un líder, qué capacidad estamos viendo en alguien que queremos que represente en nuestro país y en alguien que nos lleve, ¿no? Creo que hay muchos elementos más que deberíamos tomar en cuenta y que creo que ahí la meritocracia sí podría jugar un papel importante porque nos permitiría valorar realmente esta rendición de cuentas de las que tanto se habla. Creo que es analizar no solo el presente sino el pasado, ¿no? Porque muchas veces queremos juzgar simplemente el presente por cómo lo están viviendo, pero también si analizamos el carácter de alguien atrás, de cómo ha ido tomando decisiones, de cómo se ha ido enfrentando, obviamente ante una situación de crisis no lo vamos a querer votar, sino vamos a ver que si a lo mejor experimentó una situación igual de crisis o una situación complicada, cómo salió adelante, cómo lo experimentó, cómo avanzó. Creo que ahí determinaría muchas cosas. En ese sentido, con esto de la meritocracia y que si es buena, si es mala, si es una, la discriminación es un papel importante, ¿no? O sea, porque ahorita decimos, entonces los feos no nos podemos postular para presidentes porque nadie va a votar por nosotros porque solo quería gente guapa. Aquí, ¿cómo ve la discriminación? ¿Cómo entraría la discriminación ya para ir cerrando en esta parte? Y podríamos combinarla de alguna manera con la meritocracia o no se puede combinar. Sí, por supuesto. O sea, esta pregunta que haces es muy interesante porque al final el problema de la meritocracia no solo es los mitos que ya dijimos que perpetúa, ¿no? Que es esta creencia de que entonces todas las personas pueden lograr lo que quieran. Y obviamente ahí nos está contemplando que hay gente que nace en una posición más privilegiada que otra. Ese no sería el único problema, sino que recordemos que la sociedad funciona de una manera muy curiosa y muy interesante, que es si nosotros perpetuamos un modo de, o sea, por ejemplo, en este caso que estamos perpetuando una creencia que nos pone en situación de desigualdad, sobre ella se construyen más. Nosotros podríamos sacar y extraer muchas otras cosas que también hace que la meritocracia se vuelva una más. Pero al final podemos también hablar, por ejemplo, de la discriminación que hay entre esta lucha, o sea, como entre las distintas clases sociales, que ahorita ya se habla de que está mal hablar sobre que hay distintas clases sociales, porque entonces caemos en lo que se llama clasismo, por ejemplo. Pero habrá unos que concuerden que es importante hablar de estos temas y ponerles nombre. Yo considero que es importante. Pero de ahí se puede derivar, por ejemplo, el clasismo. Ahora, ¿qué pasa también? Por ejemplo, el racismo. ¿Quiénes son, o bueno, como le han llamado otros más específicamente, la pigmentocracia, ¿no? Que muchos dicen que existe o no existe, y es poniéndolo en este contexto también, por ejemplo, de la política. El otro día estaba viendo una encuesta que la pueden revisar. Bueno, no una encuesta, sino era en un análisis, un estudio, una investigación de Forbes, en donde ponía cuántos líderes de Latinoamérica eran blancos y cuántos eran de tez morena, ¿no? Y entonces tú dices, claro, es que la pigmentocracia no existe, pero ves esas gráficas y dices, bueno, por lo menos hay una correlación aquí, hay algo interesante que analizar. Entonces, ya no solo estamos hablando de meritocracia, estamos hablando del clasismo, estamos hablando también de pigmentocracia, ¿no? De discriminación, en todo caso. Y bueno, también yéndonos a otro terreno, de machismo, por ejemplo. Entonces, el problema es que no solo estamos abordando una problemática cuando se trata de eso, porque nosotros podemos decir, ok, ya es un problema más, pero no, están siempre relacionados porque al final unos conviven con otros, ¿no? Entonces, somos seres humanos que vivimos en una sociedad y no separamos las cosas, sino que nosotros vivimos, nos desarrollamos, crecemos, nos involucramos con otros seres humanos, y no es como que
separemos una cosa de la otra, sino que cada cosa, cada problemática social está conectada una con otra. Por eso es importante también analizar que cuando hablamos de pigmentocracia estamos hablando de muchísimas otras cosas, de pigmentocracia o de meritocracia o de lo que sea. Entonces, creo que pues ahí sería como otra cosa también a reconocer, ¿no? Dentro de la meritocracia podemos encontrar otro tipo de desigualdades que también son igualmente importantes de abordar, ¿no? Y que si no también ponemos como el ojo en ellas, va a ser complicado irlas diciendo. Es como una especie de red que tiene varios nudos y entonces tenemos nosotros que ocuparnos de cada uno de ellos. Y ahí la dificultad y ahí porque es tan complicado y tan complejo pues no sé, tanto hablar de estos temas, pero sobre todo tomar acción sobre esto, ¿no? No, y creo que una parte también interesante es que muchas veces cuando estás en una cierta posición en la que tú no escogiste estar, porque fuiste donde naciste, porque fuiste donde te conociste, como que no es que no quieras verlo, pero es difícil entender que no todos están en tu situación. O sea, tú a lo mejor naciste en una clase media donde tuviste acceso a la escuela, donde pudiste ir a la universidad, lo que sea. Y entonces cuando ves a otras personas que no han estudiado, es muy fácil juzgarlo. Si es que no estudiaste porque no quisiste, o porque no te interesó, porque no te esforzaste. Y muchas veces tienen todas estas connotaciones que por haber nacido otra persona, tú, en un lugar específico, con un ciertos privilegios muy concretos, no te los permites ver, no los puedes ver. Y eso no es que te haga malo tampoco, porque también no es aquí tachar a las personas que están en estas posiciones privilegiadas como los malos, ¿no? Muchos de ellos llegan ahí o están ahí porque pues, ahí nacieron, ahí les tocó nacer y pues el contexto donde se mueven y es lo que conocen. Pero creo que realmente cuando estás en esta situación estás como que abrirte y entender que hay más realidades y que estas realidades existen y que tú te debes de permitir entrar a ellas y reconocerlas. Y entonces también, ¿por qué no jalar? ¿No? Si tú conoces a alguien que no ha estudiado la prepa, por ejemplo, pues tratar incluso de motivar, de si tú tienes un nivel académico más avanzado, puedes estudiar, de darle, aquí yo te ayudo, o sea, como que jalar, en lugar de tachar, en lugar de discriminar, en lugar de darle, ser esta pieza de engrane desde tu pequeña comunidad, desde tu pequeño situación, decir, bueno, no estudia, no, motívate, no. A lo mejor no pudiste hacerlo en tu momento, no te castigues por esto, estás en otra situación ahorita completa, pues adelante, avanza, nunca es tarde para seguir formándote. Y creo que eso es lo importante, realmente abrirnos a los ojos y entender la realidad y entender que no todos comparten esta realidad, porque muchos juzgaban en la pandemia a los niños, no estudian porque no quieren. Ya cuando iban a las casas o ya cuando investigaban, es que solo tienen solo un teléfono que es de hace 3 años, pero funciona muy lento y tienen que compartirlo con 3 hermanos. Entonces no es que no quiera estudiar, es que no tiene las facilidades. Creo que nos tenemos que permitir hacernos un clavado en donde estemos hacia atrás de donde estamos para valorarlo y para intentar lo que podamos. Y bueno, ya después de esto, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado aquí a un episodio. No, pues Ari, muchísimas gracias y hasta la siguiente semana. Gracias.